Ahora, de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. El periodismo y los periodistas pasamos de golpe al escenario político. Nombres y apellidos de comunicadores aparecen como si fuesen líderes de sectores políticos o de representaciones ideológicas en disputa. Claro que este es un protagonismo ficticio y falso. Es un juego perverso del sistema que, sumado a la falta de representatividad de los verdaderos actores políticos, generan una escena lamentable que esconde el verdadero transitar de la política y la economía, con un resultado que a todas luces beneficia al poder real, ese poder que siempre está, aunque no lo veamos. Los que estamos de este lado sabemos que la comunicación está monopolizada por ese poder omnipresente, pero aún nos es difícil elaborar una estrategia que equipare, neutralice o desguace ese monopolio. Y por fuera del encandilamiento de los focos del escenario, entre bambalinas, la prensa hegemónica, o mejor dicho, la comunicación de los medios dominantes, trabaja sobre terrenos de seducción muy sutiles y de una manera persistente para socavar o impedir cualquier avance del campo nacional y popular. Mientras las grandes mayorías corren detrás del mango, intentando subsistir, ellos, los medios dominantes, diseñan opiniones, conquistan subjetividades y sacralizan las verdades reveladas. Todo esto con persistencia y con tesón, y con mucha guita que perpetúa las fabulosas ganancias que tienen. Sin embargo, o por suerte, o de manera admirable, hay quienes ven, analizan y estudian estos fenómenos que nos ayudan a entender los mecanismos de dominio de este presente infame y nos aportan el sustento necesario que, siendo optimistas, contribuirá a diseñar una estrategia efectiva. Hoy dialogamos con uno de esos quienes. Si quieres mi machete te muerde. Y uno de esos quienes está aquí a mi lado, Hugo Muleiro. Gracias por estar acá, Larry, en este frío porteño. gracias, ¿sí? a vos una vez más. Bueno, para ilustrarte, darte un background. Hugo Muleiro es periodista, veterano periodista, tan veterano como yo. Sí, Somos claro. casi de la misma edad. Trabajó en diarios y agencias de noticias, fue secretario de redacción de DIM, ANSA y jefe de redacción y luego director periodístico de Telam. Esto no sabía que te habías especializado en temas internacionales, ¿sí? En un tiempo, sí. Sí. Es autor de Palabra por Palabra, Estructura y Léxico para las Noticias, en el año 2002. ¿Sí? 2002. ¿Sí? Y Al margen de la agenda, Noticias, Discriminaciones y Exclusión. Fíjense que estos temas, es decir, los enunciados de estos libros son temas que yo calculo que hoy también son actuales, ¿no? Por o supuesto. más actuales que nunca, quizás. Más complejo, pero... Sí, sigue sí, siendo por actual. supuesto. Hubo una complejidad, pero tiene que ver con la forma, sino con el fondo. Escribiste con tu hermano, que estuvo hace un par de semanas Sí. aquí, Los Garcas y los Monstruos.
Participaste en La Esperanza Insobornable, Rodolfo Walsh en la memoria, 2017. Contame después en 2 palabras qué es esto. Sí, cómo no. Y estuviste colaborando con UNICEF en encuentros y seminarios sobre tratamiento periodístico de niñez y adolescencia. Eso es muy interesante porque son invisibles, ¿no? Los pibes. Sí, tienen muy poca presencia en los medios y cuando están solamente es porque hacen algo mal. Es cierto. Bueno, y últimamente te dedicas a publicar análisis de comunicación y estuviste durante mucho tiempo en la dirección de comunas, ¿no? ¿Era así? Sí, Comunicadores de la Argentina, un Eso. grupo de trabajo por la comunicación democrática, que Bueno, sigue existiendo. Sí. Sí, pero publicabas ahí una vez por semana un relevamiento de los medios, ¿no? Publicaba y después me dejé esa función y lo hago a título personal. Ajá, y lo haces una vez por mes. Por ¿sí? mes, Sí. ahora sí. La verdad que es muy interesante, yo lo sigo y me manda él todo el tiempo. Bueno, mira, en realidad se me ocurrió invitarte, no es la primera vez que venís acá. Por suerte no. Gracias. Por suerte para mí, no sé, para la audiencia. No, para Radio Capón es un honor tenerte. Pero no, a ver, leí algo que publicaste en La Tecla Enie, un trabajo de campo que me pareció extraordinario. Hay en la publicación en sí misma hay 2 páginas que vendrían a ser el abstract. Sí, una síntesis. El abstract del trabajo, que lo hiciste con 2 chicas jóvenes, Natalia Rossetti y Magali Gómez. No pudieron venir hoy y vos... No, son del conurbano, viste que la gente del conurbano. ¿Conurbano norte o sur? Oeste. Bueno, y el trabajo tiene que ver con una observación que vienen haciendo sobre cómo escalafona, no sé si es la palabra, cómo categorizan los medios grandes a la población y en función de eso, ejercer el periodismo es una mala palabra para ellos, porque no es eso lo que hacen. Hacen otra cosa. Sí. Hacen otra cosa que tiene que ver con la comunicación, sí, eso es cierto. Sí. Cuentan con mucho dinero, cuentan con mucha infraestructura, con los fierros, lo que nosotros decimos los fierros, y parece ser que en la provincia de Buenos Aires ocurren todos los desastres habidos y por haber, por supuesto, y haces una desagregación interesante, decís, bueno, el conurbano norte no, ahí pasan otras cosas, claro, más positivas. Bueno, contame del trabajo por favor. Sí, gracias. Este es un trabajo que hicimos con estas compañeras de Argumentaria, que es una consultora que está justamente en el conurbano y que, bueno, hace estudios específicos de diverso tipo. Y en este caso nos ocupamos de ver cómo los medios que consideramos más poderosos en términos de circulación y de impacto, que son Clarín, La Nación e Infobae, cómo nombran y cómo dan cuenta de lo que acontece en el conurbano, ¿no? Un conglomerado de que estamos hablando de 11, 12 millones de personas. Muy complejo, lleno de problemas, por cierto, pero... Que es un número determinante al momento de las elecciones, por ¿no? Supuesto, por supuesto. Y bueno, ¿cómo lo presentan? ¿Qué le dan a su público sobre lo que sucede en la vida de esas personas? Y bueno, con una serie de categorías que establecimos, que más que nada establecieron mis compañeras de Argumentaria, para ver qué palabras, qué significados, qué sentidos, como dicen los estudiosos de la comunicación, se ponen en juego cada vez que se nombra al conurbano. Y bueno, es un trabajo hecho, abarca un trimestre, o sea que es un trabajo marzo, abril y mayo bastante complejo, extendido, y lo estamos siguiendo. Vamos a hacer un segundo trimestre que vamos a ver qué nos trae. Y bueno, la primera conclusión de esa entrega noticiosa, porque estamos hablando de los títulos informativos, sí. Es decir, ¿qué es lo que...? No miraron análisis, no miraron editorial. No, los miramos, pero no contribuye específicamente a este estudio, que es qué se dice de lo que sucede en el conurbano. Uh-huh. Y bueno, la primera conclusión, que es muy arrasadora, diríamos, es que de cada 10 veces que se nombra al conurbano, por alguna razón, 8 son cosas negativas, malas, adversas para la vida
complejas, problemáticas, y solamente en el resto quedan repartidas entre los anuncios que podríamos considerar como neutrales, como que no expresan un sentido específico, y luego otra pequeñísima porción de buenas noticias, que en su mayor parte, como vos ya habías anticipado, es que me gustó, ese desagregado me encantó. Se refieren al conurbano norte. Que ¿no? hay que puntualizar, Vicente López, San Isidro, Olivos, son todas gobiernos municipales que no son ni populares ni nacionales. No, digamos, o sea, tienen gobiernos de derecha, claro, de partidos derechistas, pero además, porque hay una población allí con un poder adquisitivo que conforma, vamos a decir así, el núcleo duro de la clientela de estos medios, ¿no? Si uno analiza los mensajes en conjunto, no solamente de lo que informan sobre el conurbano, sino en general, el mensaje mediático general de estos medios, uno puede percibir claramente que los ejes del mensaje están dirigidos a esta población de clase media, preferentemente clase media, también clase media alta, un poquito clase media baja, y bueno, no solo con el mensaje político, económico, cultural también, sino con su mensaje comercial. Digamos, un aviso de un auto, que no sé cuánto sale un auto ahora. No Larry, tengo la vos, que menor sos idea. un hombre de el dinero. que yo tengo dice que vale 10 millones de pesos, Bueno, la verdad que un auto que vale 15 millones de pesos, vamos a decir, no está dirigido a un empleado municipal de Merlo. Es un aviso dirigido a un... Sí, en un tiempo ese análisis se hacían cuántos sueldos tenés que tener para poder adquirir un auto. Lo mismo que para una casa, ¿no? Es decir, ese volumen es el equiparable, digamos, el medible, mensurable, ¿no? Quiero decir, para resumirlo, el grueso del mensaje comercial de estos medios está dirigido a esa población con poder adquisitivo, porque es la que explica la publicidad que puedan difundir. Todo lo demás es complementario, digamos, pero el grueso está ahí. Y en ese sentido, esta marcación de lo que sucede en el conurbano está determinada por esa preferencia, por esa elección, digamos, editorial, y presenta, por lo tanto, como adverso y negativo al conjunto de la población que no responde a esos estándares. Digamos, puede ocurrir una tragedia en San Isidro, por ejemplo, y de hecho ocurren, como en cualquier otro lado, y de hecho aparecen en estos medios, pero rara vez, o casi nunca, están presentadas con las palabras más... de mayor peso, el peso específico, claro, que le destinarían a una tragedia en Merlo, en Moreno. Es decir, un choque de un tipo que lo ocasionó un qué sé yo, alcoholizado, está más alcoholizado en Berazategui que en San Isidro. Vamos a decir, digamos, si uno ve, nosotros, las compañeras argumentarias establecieron unas categorías donde aparecen las palabras, por ejemplo, salvaje, salvajismo, sanguinario, horror, terror, barbarie, no sé si te has acordado un poquito de nuestra historia. Sí, bueno, por supuesto. Todo eso aplica al conurbano oeste y al conurbano sur. Sarmiento hasta se pondría colorado, me parece. Yo creo que sí, sí porque al menos los quería escolarizar, ¿no? Y son palabras que explican específicamente qué son para estos medios estos territorios, estas intendencias, estos partidos. Cuando hay algo muy grave que pueda ocurrir en el norte, que por cierto vamos a admitir que ocurre menos que en el oeste y que en el sur, porque son zonas más controladas, más pudientes, bueno, los estándares de vida son otros, los servicios son otros. Y las custodias pagas, en las general, ¿no? Pagas, ahí tenemos la diferencia también. Hay otros estándares de vida, pero cuando ocurre algo trágico, no recibe estas palabras tan contundentes, que te hacen decir, bueno, yo ahí no puedo vivir. Claro. Donde hay salvajismo, donde hay barbarie, donde hay horror, terror, donde algún título dice ya no se puede vivir, como un título de La Nación que recuerdan ese trimestre, bueno, evidentemente están... Fíjate qué curioso, yo tengo una hija que estudia en la Universidad de La Matanza y mi recomendación es siempre, La Matanza es difícil de noche, trata de salir acompañada.
y no sé si fuese al norte, Olivos, San Isidro, que no hay universidades por ahí tampoco. Es un detalle. Eso habla, pero eso muchas habla privadas. Claro. Bueno, pero no hay tendrían- un CBC de la UBA en San Isidro, si mal no Ajá, recuerdo. sí. Mm. También en Pilar, creo. Y le que decías hay. a tu No, hija, le digo, tené cuidado, porque es el preconcepto. A ver, la aportación de cara no solamente es exportación de cara, sino también un concepto que tiene que ver con nuestro inconsciente de qué es más peligroso y qué menos peligroso, fundado en qué, en esa persistencia publicitaria, por llamarlo de alguna manera, de los medios hegemónicos, ¿no? Es decir, uno tiene una idea de que hay lugares peligrosos a los que no se puede entrar, qué sé yo, y menos de noche. Sí, tal cual. Bueno, eso está forjado. La pregunta es, ¿qué pasa con la gente joven? Nosotros tenemos aquí en Radio Caput siempre una compulsa, sobre todo con nuestro operador. Los medios grandes, los medios escritos, o inclusive Infobae, que es otra de las cosas que tiene, que no tiene medio escrito, pero sí tiene un portal importante, potente. que es muy potente. ¿Los pibes jóvenes los leen? ¿Se anotician por ahí? No, yo no creo que... a ver, uno siempre sobre esto me lo dirían mis compañeras argumentarias y sobre todo la socióloga Rossetti. Uno no puede aplicar un concepto único a un conjunto de gente que tiene su complejidad y su diversidad. Uh-huh. No puede decir, bueno, los jóvenes tal cosa y atribuirles una característica común a todos, porque eso no existe. Uh-huh. Cualquier sociólogo que investigue un poco lo sabe. Los periodistas a veces apurados o necesitados de bajar mensaje o de dar a conocer algo, simplificamos un poco, pero uh-huh. Si uno más en la rigurosidad de la sociología se pone a examinar un conjunto de, vamos a decir, 4 millones de personas, está más que claro que no le puede atribuir a todas la misma característica. La pregunta es, si uno observa, no sé si vos tenés gente joven a tu alrededor, yo tengo mucha gente joven por mi hija, por amigos de mi hija, y veo que no leen diarios. No, hay poca. No miran televisión. Y el teléfono celular es su fuente de información, sí, que ha penetrado de manera importante, ¿no? Pero yo me permito expresar más bien una suposición, porque esto habría que también que estudiarlo y comprobarlo. Todavía, aunque una parte de nuestras chicas y nuestros chicos no consuman medios, eso no quiere decir que no estén recibiendo los mensajes que los medios generan y que se reproducen de maneras que nosotros todavía no terminamos de estudiar y no comprendemos bien, pero que les llegan. Porque por algo una parte de la juventud, de nuestros jóvenes, una parte, sí, insisto, creyó que votando a Milei podía producir un cambio favorable a su suerte en nuestro país. Sí. Y sabemos que ese es un concepto transmitido por un sí, por un micrófono y un parlante muy fuerte, claro, unos micrófonos un altavoz y unos fuerte, parlantes sí, que derramaron, digamos, en lo que llamamos en lo que se le llaman las redes sociales. Bueno, llegás a un punto medio entre dos opiniones que aquí fueron vertidas por estos micrófonos, dos intelectuales de la academia, que uno decía que todavía la televisión sigue siendo un factor de imposición o de construcciones subjetivas y que después derivaba en microinformación a través de los celulares, pero que la irradiación de ese concepto venía de los grandes medios. Otra chica, no voy a dar nombre, no tiene sentido, okay, es parte de un debate, pero decía, no, mira, si no nos abocamos al TikTok, tenemos perdida la juventud. Digamos, dos posiciones bastante... digamos, no sé si enfrentadas es la palabra. Diferentes, con contenidos diferentes, y vos das en el medio acá. Yo creo que hay que atender todos esos fenómenos a la vez, sí, digamos, y me parece, hablando de cómo llegamos a esta situación y de lo que se hizo en los gobiernos anteriores, sobre todo en pos de un proyecto de comunicación democrática durante los gobiernos de Cristina Kirchner principalmente, yo diría que no se atendió suficientemente y con la rigurosidad necesaria este avance que venía teniendo la comunicación en los ambientes digitales. Bueno, pero a ver, algo se hizo porque la ley de medios no fue una casualidad, fue una ley muy discutida, sí, muy debatida, muy llevada a extremo,
pero el poder real se opuso y contra eso no pudimos hacer nada. No se pudo, así como sucede en muchos otros países, que es muy difícil avanzar contra las corporaciones mediáticas. Es muy reciente una experiencia en México donde se acaba de aprobar una ley de telecomunicaciones que también apunta a democratizar lo que hemos llamado el espectro en su momento, que en México tiene además una importancia específica a partir de su ubicación geopolítica, de su geografía, sí. de la presencia, si se quiere, un poco más notable que en Argentina de los pueblos originarios y sus proyectos de comunicación, y la nueva ley reconoce todo eso, le da un estándar legal muy parecido a la nuestra en ese sentido. Sí. Es una muy buena noticia. Y la ley, al ser de telecomunicaciones, la nuestra fue solo de radio y televisión, avanza sobre parámetros de Internet. Sí, también, nos faltó esa parte. Sobre el ambiente digital. Sí. Pero ahí la presidenta, que hizo un gran esfuerzo, invirtió capital político para este proyecto, tuvo que echar para atrás un par de cláusulas, digamos. De cláusulas, de artículos, sí. Porque no pasaban, porque se las volteaban. Entonces tuvo que resignar un poco. Con lo cual quiero decir que la visión crítica que podamos tener de lo que hicimos y no hicimos, que yo la tengo, digamos, y diría, y me pongo en el primer lugar en la ínfima partecita que me haya tocado, pero digo, todo lo que nos faltó hacer, una parte se explica también porque estamos enfrentando a un poder con gran capacidad de despliegue. Vos trabajaste en la Defensoría del Público, sí. Y ahí pudiste palpar de algún modo. Ahí se pudo palpar muy bien. Por un lado, la necesidad de ayudar, que el Estado sea activo en la colaboración material y simbólica para crear un sistema democrático de medios, con los medios populares, con los medios comunitarios, los llamados alternativos, los medios de los sindicatos, te diría incluso de las iglesias. Y bueno, esa fue una tarea muy intensa y bien hecha. Ahora, esto no quiere decir que este edificio que se empezó a construir y que no se pudo terminar de construir haya servido para enfrentar lo que llamamos, o lo que hace un rato vos llamabas, discursos o medios hegemónicos, que siguen teniendo un poder de fuego que naturalmente un sector democrático no tiene, porque están aliados a las grandes plataformas internacionales, porque tienen negocios con grandes bancos internacionales, con grandes grupos de inversión que tienen una pata en un grupo de medios de Argentina, cuyo diario no voy a nombrar, pero se llama Clarín, y después tienen una pata en una multinacional farmacéutica y tienen una pata en las telecomunicaciones internacionales. Rafael Correa lo definió muy bien en el momento que los diarios dejaron de ser, diarios familiares, entre comillas lo digo, se convirtieron en empresas periodísticas. Bueno, perdieron la posible objetividad. Objetividad, es difícil hablar de eso. Es muy difícil. Sí. Neutralidad, nadie es neutral. La pregunta es hasta cuánto estamos sometidos a ese rigor del capital, y claramente hoy es imposible sustraerse a eso, ¿no? Sí, estamos sometidos al rigor del capitalismo, sin ninguna duda. Capitalismo especialmente salvaje, hablando de salvajismo, ¿no? Sí, bueno, hay una especie de gobierno, yo lo digo, no sé si es correcto, un gobierno supranacional, porque los fondos de inversión ya tienen mayor capacidad de presión que un gobierno de un país como la Argentina tiene más grande que el PBI. Bueno, hay quien dice que BlackRock, hablando de grupos de inversión, es el tercero o cuarto PBI del mundo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, de eso se trata. Pero bueno, la cuestión es, me parece que es analizar eso que ustedes analizaron en ese trabajo de campo, que me parece sumamente importante, y elaborar conclusiones. Supongo que algo deben haber charlado ustedes cuando terminaron de hacer ese relevamiento tan profundo, tan de campo, tan un trabajo académico, y después se tienen que haber puesto a charlar y ver por dónde venía la mano, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se movieron o que se mueven detrás de eso? ¿Tenés alguna frasecita para tirarme? Tengo una primera conclusión que incluso la queremos explorar un poco mejor lo decía un poco mi compañera Magalí, que en esta representación que aparece del conurbano, en este estudio que hicimos, en estos 3 medios, el conurbano casi nunca aparece como un lugar de producción.
lo cual es absolutamente inverso a la realidad. Completamente realidad completamente negada, digamos. No aparecen las fábricas, no aparecen los emprendimientos productivos, estén bien regular o mal, no importa cómo, sí importa, pero digo, no lo supedito a eso, pero no aparece un paquete informativo que diga, bueno, en la fábrica del Gran Buenos Aires está pasando tal cosa, en las automotrices esto, allá en Garín esto, en Avellaneda tal cosa. No forma parte del paquete. Es como que el conurbano es una especie de monstruosidad donde no hay vitalidad humana, donde no hay producción, es como un gueto, donde no hay creatividad. Es como un gueto, ¿no? Es decir, una cosa con una dinámica propia, sin relacionarlo con el resto, y se muestra lejano y salvaje, ¿no? Salvaje y bárbaro. Y una cosa que notamos es que, como te decía, el estudio es marzo, abril y mayo, y en mayo, si vos mirás dar cuadros por radio o por imagen es fatal, pero se ve claramente que respecto de marzo y abril, en mayo aumentó la cantidad de información referida a lo que nosotros llamamos la situación política o coyuntura política. ¿Me lo contás después de la pausa? Vamos a una pausa gusto. Y vamos ahí puntualmente, porque la cuestión política es la determinante, ¿no? Me parece a mí. Así es. Martín Loza, nuestro operador, amigo, ¿nos conducís al descanso? Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí. Bueno, seguimos en Nosotros, los otros, con la presencia de Hugo Muleiro. Estamos, después de un trabajo que hizo Hugo con dos muchachas. ¿Las dos son sociólogas? Natalia Rossetti es socióloga y Magali Gómez es licenciada en comunicación, entre otras cosas, porque hay gente que se la pasa estudiando. Bueno, es mejor que nosotros. Mucho mejor, sí, por supuesto. Bueno, no, pero estábamos desgranando el impulso o la intencionalidad de los grandes medios con respecto a las noticias de una porción de territorio como es la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, sí, más específicamente, desagregado básicamente entre norte y el resto. Sí. ¿Sí? Al este no hay nada porque está el agua. Exacto. Al sur y al oeste tenemos gente salvaje para los medios, salvaje, inhabitable lugar. Y el norte, bueno,
el norte sostenible, pacato, más amable, amable pasan cosas lindas. Exactamente, la vida es otra, que es cierto que la vida es otra, no es una maldad definirlo de ese modo, pero no es una casualidad tampoco. Pero claro. Me decías que lo hicieron en un trimestre, y el último trimestre captaron una intencionalidad política más aguda todavía. Sí, captamos. El estudio es marzo, abril y mayo. En mayo hay un aumento considerable de las noticias dedicadas a la situación política en dos focos, principalmente la discusión interna en el peronismo bonaerense. Yo no sé si sabías que hay unas discusiones internas en el peronismo bonaerense. Nunca las hubo, ¿no? Claro. Y también la pelea interna dentro del arco de la derecha política, digamos, entre el PRO, sobre todo entre PRO, Libertad Avanza, y un poco el radicalismo mileísta, digamos. El radicalismo peluca, le dicen, ¿no? Claro, los radicales peluca. Bueno, aumentó la cantidad de noticias y la cantidad de espacio destinada a los acontecimientos referidos a eso. Lo cual uno podría decir, bueno, no está tan mal dentro de todo, es preferible que haya noticias de eso a la situación de pánico, no se puede andar, esto que vos decías, ¿no? Cuídate. Dentro de todo es preferible, pero lo que notamos, y lo vamos a profundizar en el segundo trimestre, es que las noticias son meros enunciados de disputas internas. Es decir, todo lo que se reporta es, bueno, se reunieron Kicillof, Máximo y Massa y discutieron y que quién iría en la tercera y quién iría en la primera, y Massa quiere poner a este y Máximo a este. Y mucha Kicillof, especulación. Mucha especulación. Sin estar asentado en la realidad, digamos. Todo off the record, no hay gente que hable en público. Y debo decir, ese tono de la discusión por los cargos en las listas o por la posición en las listas es también igualmente adversa para el espectro de la derecha. Es como que nadie está discutiendo ideas políticas. Parece que Kicillof, ni Máximo, ni Massa, pero tampoco ni los de la derecha están pensando en qué hay que hacer. Pero esos medios dominantes, hegemónicos, ¿no están a favor de la derecha? Es decir, ¿cómo lo analizas? Yo diría que en conjunto están a favor, pero primero hay una cobertura que está basada únicamente en susurros, en off the record, en chimentos, más que en una investigación periodística convencional, así como la conocemos. Y segundo, como la conocimos. Decirlo en tiempo sí, pasado, en tiempo porque pasado. ya no existe. Y me parece que lo que está detrás de esta forma de cobertura de las internas políticas es la íntima convicción de que y ahí hay un gesto oficialista muy profundo, la íntima convicción de que el sistema partidario y las internas políticas y la acción política no sirve para nada, no trae nada bueno, y todo lo que hacen es discutir por los cargos. Ahí debemos decir, voy a decir yo. Dale. Me parece que los dirigentes, al menos los que llamaríamos del campo nacional y popular, están ofreciendo de alguna manera un flanco, ¿no?, para que esto sea relatado de esta manera. Te voy a hacer un comentario muy pequeño, pero que tiene que ver con lo que estás diciendo, la desconexión entre la clase dirigente y digamos, el objeto de discusión. Sin ninguna duda están absolutamente desconectados. Y venimos sosteniendo aquí, no es tu caso porque estamos hablando de algo muy específico, pero sí, tenemos 3 temas de los cuales no hay respuestas nunca, tampoco de nuestro campo. Claro. Y tiene que ver con la inseguridad, el tema económico, la inflación. ¿Cómo promete el peronismo exactamente trabajar con la cómo inflación? va a resolver el problema económico y la corrupción? Claro. Muchachos, es decir, hay que prestar atención a todo eso, porque lo que está esperando la gente, me parece, es ideas concretas, cómo se van a hacer las cosas. Bueno, aparentemente, según estas coberturas, no hay un solo dirigente bonaerense que hable de estos temas. Lo cual uno, por sentido común, dice esto no es cierto. Pero evidentemente hay una falencia en la comunicación. ¿Por qué? Porque uno lee los artículos, eso que a veces son de una página, son insoportables, ¿no? Uno los lee y dice que el allegado a fulanita dijo tal cosa, el otro le respondió tal otra, hacen esto, hace aquello, reproches cruzados. O sea, hay alguien que está informando, hay alguien que está pasando información. Uno sabe que una parte se puede inventar, que un entrecomillado se puede inventar,
pero no todo lo que las fuentes anónimas en una nota pueden ser 10 y son siempre anónimas, pero bueno, algo de... Pero algo de algo de información... Bueno, es que la realidad contrasta con lo que cuentan también, entonces es muy difícil. Bueno, pero a raíz de eso, entramos en el tema político, ya no nos queda más alternativa. De todas maneras, quiero que me digas dónde podemos conseguir el material de ese estudio que han hecho. ¿Cómo no? Yo sé que la nota inicial, si entras a la tecla ñ y buscas el material, está, y hay un link para llegar al trabajo completo, ¿sí? Se puede encontrar en la tecla ñ del que vamos a nombrar queridísimo amigo y sacrificado compañero Conrado Yacenza, que es un laburante de la comunicación. ¿Cómo es el título de la nota? El conurbano, el infierno. El conurbano, el infierno. Y ahí al final de la nota, de 2 páginas más o menos, eso es lo que más o menos se vale, hay un link para llegar a los números concretos, ¿no? Sí, a los números, a la decantación de partido por partido, cuántas noticias hay de cada partido, por ejemplo. Partido político no, estás hablando partido de partido de la Matanza, territoriales. La división territorial. Bueno, ahí está, la Matanza, ¿cómo la ven? Y es la que encabeza junto con el sur, la Matanza, que un poco es mucho oeste, pero también es un poco suroeste. Sí. Es poco más que Ruanda, más o menos, ¿no? Está muy... En esta tendencia tan adversa de cada 10 noticias, 8 son negativas, la Matanza está al tope. Claro, porque bueno, es el espacio político codiciado por la derecha, ¿no? Desde hace tanto tiempo. Bueno, entonces puede ver ahí en la tecla ñ, también si no en el espacio de Argumentaria, que es www.argumentaria.com.ar. Bueno, sin desprendernos del tema periodístico, vamos a poner un detalle de estos días, de estos últimos días que han sido muy duros para el periodismo en general, porque el gobierno y sobre todo Milei se ha puesto picante, como dicen los pibes, y quiere demandar a todos los periodistas, inclusive una campaña horrible como la de contra Julia Mengolini. Nicolás Lantos, parece que hay una demanda. Jorge Rial, que en realidad no va ni para acá ni para allá, es más que nada, no quiero decir periodismo chimentero, pero más o menos, no tiene profundidad. Ari Lijalad, del Destape. Fabián Domán, ¿no? Una cosa medio insólita. Bueno, esta ofensiva que comenzó Milei, el gobierno y todos los que están alrededor de él, ¿qué te parece que es? Bueno, en primer lugar voy a empezar diciendo que no tengo una respuesta completa, tengo suposiciones. Primero, vamos a hacer una cosa que me parece que vas a estar de acuerdo conmigo. Vamos a solidarizarnos con ellos. Por supuesto, con todos ellos y con todas ellas. Sin ninguna duda. Por supuesto que sí. Me parece que hay varios componentes para esta actitud de Milei en general con el universo periodístico, bueno, por su tendencia política, su manifiesta intolerancia, su incapacidad de escuchar una idea que no sea la propia. Ese personaje está bien definido, no hace falta ser especialista en nada para darse cuenta que es una persona profundamente intolerante, que tiene una tendencia violenta en su... no solo en su comportamiento en su social, expresión oral, sino en su agitación corporal y todo eso es muy fácil de entender. Así que es un señor completamente intolerante, netamente antidemocrático, digamos, ¿no? Contrario a la libertad de decir y a la libertad de opinar. Eso en primer lugar. Y lo digo como persona que piensa que cualquier autoridad, sea presidente o sea quien sea, tiene derecho a opinar sobre lo que publican los medios. Esa es mi opinión. La hemos experimentado con Cristina, que sacó, y Néstor, que sacaron la figura de difamación, ¿no? De las calumnias injurias. La despenalización. La despenalización. Claro. Bueno, ahí es un rasgo de tolerancia que se ha tenido que bancar porque tuvo sus consecuencias. No, pero yo quiero decir, un funcionario tiene derecho a responderle a los medios y opinar distinto con los medios, no me parece un problema.
estoy en contra de esa simulación pseudo-democrática de decir, ay no, hay que respetar a los medios porque son una vaca sagrada. No son una vaca sagrada, son un actor, como vos dijiste al comienzo, un actor político, económico, cultural, social, y juegan este partido como cualquier otro. Nos han convertido, vamos a decir con precisión. Los medios, de alguna manera, tienen un poder coercitivo con la gente que trabaja en los medios. Sí. Vos en Clarín no podrás publicar algo que tenga que ver con alguna de las compañías de Clarín en contra porque da mal servicio, porque es caro, ¿no? Es decir, en Clarín y en sus cientos de medios aliados, ¿no? Exactamente. Por supuesto. Ahora, dicho esto, me parece que esa intolerancia, ese espíritu antidemocrático de Milei va en contra de comunicadores que en algunos casos le han ayudado y tratan de seguir ayudándolo actualmente. Esto se lo ha explicado muy bien en un par de notas, una recuerdo en abril y otra probablemente fines de mayo, comienzos de junio, las puedo buscar, pero no sé si agrega nada. Se lo ha explicado muy bien Joaquín Morales Solá, diciéndole, escúcheme, ¿por qué ataca al periodismo si usted está donde está gracias a lo que nosotros hicimos? O sea, todo lo que le pasó al peronismo en términos de desprestigio social, desprestigio político, acusaciones de corrupción, descalificación de todas y cada una de sus acciones de gobierno. Y la construcción de verdad es muy determinante. Sí. Todo eso, le dice Morales Solá a Milei, lo hicimos nosotros, maestro. ¿Por qué te la agarras? ¿Por qué no nos tratás bien? Estás como despechado, sí. ¿no? Y eso es difícil entender por qué Milei hace eso. Insisto, me parece que hay una dosis de soberbia. Y carne de diván también, a ver. No sé, probablemente, sí, porque si no es increíble que él crea que va a poder sostenerse con los márgenes de adhesión social que tiene hoy, sean cuales sean, que eso también se puede discutir, si pierde todo el sostén que Clarín, La Nación, Infobae le están dando cada día. Si uno mira las coberturas sobre los conflictos sociales, por ejemplo, vamos a decir, educación, universidades, jubilados, Garraham, estos medios lo siguen ayudando. El Garraham rarísima vez aparece en un lugar visible en Clarín, La Nación o Infobae. Ese es un gran favor al gobierno, porque si hay algo, una causa con la que uno puede simpatizar es la del Garraham. Hugo, ¿no será cosa de que todo este conflicto que él presenta, hace esta exposición pública, tenga que ver con ocultar las cuestiones, por ejemplo, económicas y las también determinaciones? Digo, es una forma de hacer ruido también para ocultar, ¿viste? El trajinar político-económico digamos, de lo que está pasando, ¿no? Por supuesto que le sirve para eso, estoy de acuerdo. Y me parece que otra parte que hay que interpretar es la discusión que tiene abierta con Clarín respecto de las telecomunicaciones, el hecho de que Clarín anunció que se quedó con Telefónica, con lo cual se constituye una fuerza en el campo de las telecomunicaciones de una potencia que no hay en ningún otro país del mundo. Es prácticamente, estamos al borde del monopolio total, si esta fusión se concreta. Y bueno, ahí hasta ahora, o aparentemente voy a decir, el gobierno se opone a esa fusión, aparentemente. Y me parece que ese choque, o ese aparente choque hasta ahora, también está influyendo en este enojo en estas andanadas furiosas de Milei contra una parte porque algunos de esos periodistas son del grupo Clarín, así que ha mencionado, creo que a Bonelli lo ha mencionado, a algunos otros. Hay otros que no los menciona, que los cuida. Pero algunos los menciona expresamente y me parece que la acusación siempre es en sobrados. En ninguna oportunidad tiene que ver con el tema ideológico, el tema específicamente, digamos, político, sino los acusan en sobrados. Y con eso extiende el estigma de manera inconsciente, de manera brutal, es decir, con esa brutalidad que lo caracteriza, ¿no? Bueno, esta derecha, este dispositivo de poder que puso a Milei donde está hoy, en Balcarce 50, ha tenido una de sus virtudes, vamos a decir, ha sido la capacidad de crear categorías sociales y políticas de gran efectividad.
La casta es una categoría política de gran efectividad que incluso su uso se ha expandido de una manera Sí, pero increíble. quedó desdibujada, ¿no? Es decir, lo que pretendía ser ubicar la casta en la política, y la casta hoy son los jubilados, los médicos. Es decir, pero eso requiere lectura política. Ajá. Que hacen las personas que se dedican a hacer un poco de lectura política. A mí me parece que como impacto emocional la subjetividad emocional es la que mejor maneja el gobierno. Claro. ¿sí? Y esta categoría de ensobrados también me parece que es muy... Es más emocional. Porque además, vos fíjate la simpleza de la palabra. No es que él está usando una figura retórica que requiere... Chico hecho. Te entra, claro. Sí. Entra directo. Es un balazo directo. ¿Qué ves en el futuro inmediato con respecto a la comunicación, al periodismo? Todo esto que está tan desdibujado hoy, de lo que nosotros venimos, y no me parece que haya un resurgimiento, me parece que va a estar cambiando las formas y es muy difícil hablar de periodistas hoy en día. Y bueno, ¿qué ves en el futuro inmediato? Bueno, yo lo que veo es un panorama muy, muy, muy adverso, muy, muy desfavorable. Me parece que siempre son muy valiosos y muy valorables los arrestos y las heroicidades, digamos, que en comunicación llevan adelante tanto compañeras y compañeros, haciendo mucho esfuerzo, ganando poco, con dificultades para el diario vivir, diría uno. Perdón, tranquilo. La gripe es así, estamos... todo eso existe, todo eso es una fuerza que de alguna manera ayuda a que todavía podamos estar discutiendo, digamos, ¿no? Hay una resistencia muy valorable ahí. A mi modo de ver, y es una falla emanada de nuestros tiempos de gobierno, aludiendo específicamente a los gobiernos de Cristina Kirchner, no hubo una amalgama de esa fuerza, digamos, no hubo una coordinación. Hay muchos esfuerzos desperdigados, hay muchos sellos, pequeños grupos que tienen gran esfuerzo en sus lugares de trabajo, como se dice ahora en los territorios, y todo eso está muy bien, pero no está amalgamado, no hay un hilo conductor o un argumento unificador. No hay unificación para decir, esta batalla la damos así y coincidimos en esto. Y aunque a mí, por ahí, yo en términos exclusivamente individuales haría otra cosa, en función del interés del conjunto, vamos a decir, en función de la comunicación democrática, voy a adoptar tal palabra. ¿Por qué la derecha tiene esta habilidad que recién mencionábamos, tan potente de instalar palabras y significados? Porque escucha y porque labura. Exactamente, nosotros no estamos escuchando. Y porque coordina. Porque vos ves un día a la mañana en Clarín, en La Nación, en Infobae, en TN, en Mitre, y en toda ves que hay alguna cosa que se nombra de una misma manera y de ahí no se sale nadie, viejo. ¿Por qué? Porque están dando una batalla política. Nosotros damos esa batalla, pero la damos cada uno a su manera, con sus armas. Las cancelaciones entre nosotros son brutales y eso hace que no se pueda amalgamar el esfuerzo, ¿no? Es decir, sumar el esfuerzo. A mí me parece que estamos fallando también en la militancia, no solamente en la dirigencia, de la posibilidad de ser amplios digamos, en sentarnos a la mesa y no cancelar por el centímetro de diferencia que tenemos, claro, ¿no? Exactamente. Me parece que pasa por ahí. Hay algo que me interesó, no lo quiero evadir, no lo quiero olvidar y tenemos pocos minutos, pero quiero que... Hiciste experiencia con chicos, con chicos y adolescentes, ¿sí? Ah, sí. Y eso a mí me parece que tiene que ver con una formación que en el futuro nos puede dar ciertos réditos desde el punto de vista de los intereses del campo nacional y popular, de los cuales me hago eco y me parece que tenemos que trabajar sobre el tema. No tengo ningún pudor de decirlo, pero bueno, ¿qué pasa con esas audiencias? ¿Qué es lo que nos faltan? ¿Qué es lo que estamos...? Que también la derecha debe tener. Lo que pasa es que la derecha tiene la palabra fácil, como vos decís, y nosotros tenemos algo un poquito más desarrollado, quizás, o un esfuerzo intelectual un poquito mayor para interpretar la realidad. Pero bueno, ¿qué pasa en esas audiencias? Bueno, son audiencias que están libradas, están abandonadas, digamos, por el sistema comunicacional, el propio y el del adversario, vamos a decir.
sacando emprendimientos muy específicos y los canales específicos de televisión y ahora las productoras y los streaming, pero en general... ¿Paca Paca no tuvo que ver con eso como elemento de construcción? Paca Paca fue un gran instrumento de construcción, muy, digamos, alcanzó estándares de capacidad de mensaje, vamos a decir así, capacidad de llegada al público de la niñez y la adolescencia en niveles que antes jamás se habían alcanzado, con un discurso que no fuera meramente mercantil, es decir, mirá esta pavada del superhéroe, cómo se pelea con los malos, que en general son chinos y árabes, y después comprate este producto que es el grueso del mensaje de los canales convencionales para la niñez. Paca Paca se abrió de eso, hizo algo completamente distinto y le fue extraordinariamente bien. Bueno, por eso la atacaron como la atacaron, ¿no? Y la quieren... Y ahora compran enlatados... enlatados que dicen exactamente lo contrario. Así que sí, desde ya que fue un gran éxito. Pero, en resumen, yo diría que para la niñez y la adolescencia lo que más podríamos proponernos, y me parece que un proyecto de poder popular, digamos, lo debe considerar, es cómo llegamos con mensajes que, no digo que los lleven a pensar de una determinada manera, porque eso es muy difícil de proponérselo. Eso sería adoctrinamiento. Y eso sería adoctrinamiento. Si bien cuando le das la comunión al pibe también lo estás adoctrinando, ¿no? Vamos por todo, como dijo hace un tiempo. Uno elige cómo adoctrinar a sus hijos. Exacto. ¿No? Bueno, pero sacando eso, lo que yo digo es que hay que encontrar caminos en los cuales, una vez más, la educación tendría un papel fundamental, que es ayudarlos a tener una recepción crítica de los mensajes que reciben, en cualquier formato, ahora en los dispositivos, en la plataforma que sea. Eso de TikTok, yo sé que hay visiones muy críticas de TikTok, pero me niego a considerarla un fenómeno completamente aparte del resto de las plataformas, porque me parece que los instrumentos son muy parecidos y todos usan los mismos mecanismos. Algunos mensajes son más horribles que otros, pero más o menos van todos por lo mismo, que es colonizar la subjetividad, convertirla en un objeto en sujetos sociales completamente aislados, que no funcionan entre sí, sino que funcionan con el dispositivo. Es una captura de la individualidad muy potente que está... Para vos la calle sigue vigente entonces. Entonces, claro, para mí lo que hace falta es, bueno, frente a eso que recibís y que tanto te atrae y que a todos nos atrae, porque acá en esta mesa somos dos y hay dos dispositivos apoyados, bueno, tener una capacidad de recepción crítica. Eso es lo que podríamos proponernos como objetivo para la niñez. Hay ejemplos, porque vos que estabas en el aspecto profesional del análisis de esto, si tenés experiencias a lo largo y ancho del mundo que sí haya sido o exitosa o se vea como positiva con respecto a cómo captar el mensaje y cómo elaborar un contramensaje. Sí, hay experiencias, sobre todo, insisto, en el plano de la educación, programas específicos. Algunos países en sus tiempos, ahora esto está medio abandonado, pero en sus tiempos lanzaron políticas muy firmes para lo que se llamaba un poco técnicamente alfabetización mediática e informacional, es decir, alfabetización en medios y alfabetización en ambiente digital. O sea, esto que viene así por algo, vos podés interpretarlo, podés sacar tu conclusión, fíjate que lo que dice ahí, a ver qué te parece. Digamos, hubo estrategias que funcionaron bien, pero las corporaciones han ido avanzando sobre los gobiernos y bueno, tenemos... ¿Y no lo podemos usar nosotros? Digo, al revés. Es decir, así que es un trabajo duro. Sí, adaptar nuestro mensaje Eso es otra parte del trabajo, claro, por supuesto que hay que hacerlo. Pero ahí hay que ponerse a laburar, digamos, no es algo que se haga por buena voluntad. No, ni por buena voluntad ni se hace inmediatamente. Los resultados es a largo plazo. Hay que estudiar. Claro. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que abocarnos a eso y me parece que nos descuidamos con eso, ¿no? Totalmente. Nos llevan la delantera. Totalmente. Y ahora estamos en la queja. Los pibes solo miran TikTok y por eso lo votaron a Milei. A mí esa simplificación me violenta un poco. Claro. Está muy bien. Hugo, ¿algo que no te haya preguntado y tenías ganas de decir? No, estoy muy agradecido por la conversación y siempre sos muy generoso conmigo y con lo que hago, así que nada. Sos una de las pocas personas que yo conozco que se abocan a esta tarea de hacer trabajo de
de campo, análisis de los mensajes, de la forma en que lo transmiten. No hay mucha gente y eso es un mérito que vos vas a decir que hay muchos. Hay. Gente, lo que pasa es que estamos todos dispersos. Te voy a hacer una observación que la hago acá. Así como digo que la dirigencia política está desconectada de la sociedad, digamos que es el objeto de su trabajo, también la academia en este momento no aporta mucho a eso. Se me han enojado varias gente de la academia por decir esto, pero la realidad prueba que la academia no está tirando ideas como en otros tiempos, no está en el territorio, no está en la calle, y está en la elaboración de teorías por ahí con muy poco sostén en la realidad. Y me parece que ese es también un trabajo pendiente de nosotros, de pedirle a la academia, de pedirle a los políticos, así como lo solicitamos diariamente, que estén presentes, que se conecten con las necesidades. Algo que yo digo en cada programa, ya hace varios programas, que es menos alfombra y más barro. Puede ser. Hugo Muleiro, muchas gracias por haber estado acá en Nosotros los Otros. Nosotros nos encontramos la semana próxima a la misma hora, sin antes olvidarme de decirles que se queden acá en Radio Caput, que viene ya, que nadie nos escuche, con el equipo de Mauro Bello. Nos encontramos, gracias Martín Loza allí en los controles, la semana que viene a las 17 horas, como siempre. Mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput Había un viejo